Un saludo estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla Óscar Domínguez Villegas. En este caso vamos a ver algunos aspectos importantes para el desarrollo de la actividad integradora llamada Malthus, correspondiente a la semana 3 del módulo 18 de la Prepa en línea CEP. Vamos a ver antes unos antecedentes. Comentar que una derivada representa una razón de cambio y vamos a comentar algunos ejemplos a continuación. Una distancia con respecto a una variación de tiempo sería un ejemplo. Una población con respecto a una variación de tiempo, un costo con respecto a un incremento en la producción, una tasa de interés con respecto a la variación de una inversión, etcétera. Ya les tocará a ustedes también, seguramente más adelante, proponer algunos ejemplos donde identifiquen razones de cambio. Thomas Malthus ideó un modelo que permite estimar el número de habitantes basado en un crecimiento proporcional. Hace uso de la derivada para llegar a una ecuación. Esa ecuación a la que llegó es la siguiente. Aquí en este caso no vamos a dedicarnos a comprobar esa fórmula, vamos simplemente a utilizarla. Los elementos que la componen pues son muy conocidos, por ejemplo, P es la población con respecto al tiempo, está definida ahí y dice que es el valor de la población en cierto momento. P subíndice O representa la población inicial. Y a la derecha aparece un número de Euler. Ese ya comentamos o sabemos que es una constante, pero ese número de Euler tiene un exponente, que es la letra K, que se conoce como constante de proporcionalidad, o que llamo yo también ritmo de crecimiento de esa población. La letra T que acompaña a la letra K simplemente es el tiempo. Vamos a ver cómo se utiliza a través de varios ejercicios. El primero de ellos dice, cierta población crece de manera proporcional al número de personas que habitan. Si la población se duplicó en 5 años, ¿en cuánto tiempo? Inciso A, se duplicará. Inciso B, se cuadriplicará. Inciso C, se quintuplicará. Es importante comentar aquí los datos que nos dan porque van a servirnos para desarrollar nuestros resultados. Por ejemplo, piden que o nos mencionan que la población se duplicó en 5 años. Podríamos entonces deducir que el tiempo es igual a 5, hablando en términos de años, y la población se duplicó. Es decir, la población es 2 veces, en 5 años es 2 veces la población inicial. Vamos a resolverlo. Antes de empezar la resolución como tal, quisiera que viéramos lo siguiente. En la parte derecha viene la fórmula que permanentemente estará presente y que nos servirá para resolver los ejercicios. Y otra parte importante es esta, donde dice, partiendo de las condiciones iniciales dadas, podríamos calcular el ritmo de crecimiento de esta población, o lo que es lo mismo, la constante de proporcionalidad K. Esto servirá para calcular el valor de la población en cualquier tiempo. Miren, esto tiene mucha relación o es muy similar a lo que hacíamos o hicimos en los problemas anteriores. Yo recuerdo que en alguno de ellos nos pedían calcular o obtener la ecuación de la recta tangente. Sin embargo, no lo podíamos hacer de forma directa. Tenemos que utilizar primero algunos datos que nos daban en el planteamiento del problema y en base a ello calculábamos la pendiente. Y ya teniendo la pendiente, entonces sí, hacíamos algún procedimiento para obtener la ecuación de la recta tangente a cierta curva. Aquí es algo muy similar. Aquí no hablamos de pendientes, aquí hablamos del el coeficiente o la constante de proporcionalidad que define cuál es el ritmo de crecimiento de esa población en base a la información dada. Por lo tanto, tenemos que incluir o tenemos que listar con qué elementos contamos. Contamos con el tiempo, que es igual a 5, en este caso son 5 años, y de acuerdo a esto entonces podremos decir que en 5 años, o la población en función de los 5 años, es 2 veces la población inicial, que es lo que comentamos originalmente. Entonces, tomando en cuenta mi fórmula original, la que aparece en el extremo superior derecho, voy a reemplazar la parte izquierda, que es la población con respecto al tiempo, y voy a colocar en su lugar 2 veces la población inicial, porque pues es una igualdad, y queda de esta manera. En la parte izquierda queda 2 veces la población inicial, es igual a la parte derecha, que es población inicial, que multiplica al número de Euler, y ese número de Euler se encuentra o tiene un exponente K que multiplica el tiempo, que en este caso pues es 5.
No olvidarlo, aquí me interesa calcular o obtener el valor de la letra K, que es la constante de proporcionalidad. En este caso, como en ambos lados de la expresión tengo P subíndice o población inicial, los puedo suprimir o los puedo eliminar y me quedaría la ecuación de la siguiente forma. En la parte izquierda, el número 2, la igualdad, y en la parte derecha, Euler elevado a la 5K. En este caso, como me interesa, ya les decía, obtener K, voy a hacer lo necesario para eliminar el número de Euler. Y en este caso en particular, pues lo que voy a hacer es utilizar una función contraria al número de Euler. Así como la suma es la contraria de la resta, la multiplicación es la contraria de la división, la potencia es la contraria de la raíz cuadrada. En el caso del número de Euler se ocupa un logaritmo natural y quedaría de esta manera. Aplico del lado izquierdo el logaritmo natural al 2 y en la parte derecha el logaritmo natural al número de Euler. Y esto permite que elimine logaritmo natural con el número de Euler, quedándome lo siguiente. Logaritmo natural de 2 es igual a 5K. Simplemente aquí despejo la letra K, hago mi operación con la calculadora y obtengo que el coeficiente o la constante, perdón, de proporcionalidad es de 0.138. Es decir, es el ritmo al que crece esa población en base a la información que nos dieron en un principio. Un número de una constante cuyo valor sea 0.5 o sea 1 o sea un número mayor, en realidad pues determina un crecimiento de la población bastante rápido. En realidad las poblaciones crecen a estos ritmos 0.138, 0.05, etcétera. Bien, hasta ahorita no hemos resuelto ninguno de los incisos, apenas obtuvimos el coeficiente de proporcionalidad, o la constante, perdón, de proporcionalidad. Entonces, ahora sí empezamos a resolver. En el inciso A pide, ¿en cuánto tiempo se duplica la población? Es decir, la población debe ser 2 veces la población inicial. Entonces, planteo en la parte izquierda los elementos con los que cuento. Por ejemplo, cuento con la constante de proporcionalidad y entonces reemplazo en mi ecuación original, en mi ecuación general, reemplazo la letra P por 2 veces la población inicial y me quedaría de esta manera. ¿Qué estoy haciendo aquí? En lugar de que Euler tenga la K, pues le pongo 0.138 y la letra T la dejo señalada solamente. Porque a final de cuentas lo que me interesa es despejar el tiempo. Me está preguntando un tiempo. El tiempo es cuánto tiempo tarda en duplicarse esa población. Hago un procedimiento similar al que hice en la operación anterior, de tal forma que despejo el tiempo. Miren cómo aquí, por ejemplo, elimino la población inicial, el número de Euler lo elimino con logaritmo natural, y al final el tiempo me queda de 5.02 años. Creo que no es complicado seguir el procedimiento que hicimos. Entonces, conclusión o respuesta al inciso A es: la población se duplica en 5.02 años, tomando en cuenta ese coeficiente o ese constante de proporcionalidad. Bueno, en el caso de los siguientes incisos, pues es muy similar. Lo único que va a variar es lo siguiente: la población es igual a 4 veces la población inicial en el caso del inciso B, o la población es igual a 5 veces la población inicial en el caso del inciso C. Ya les encargo yo que ustedes hagan las operaciones y comprueben que los valores sean correctos. De acuerdo a lo que yo hice entonces, la población se cuadruplica después de 10.04 años y la población se quintuplica después de 11.66 años. Y de esa forma finalizamos con ese ejercicio. Vamos con otro ejercicio. De entrada, como les comentaba, planteo mi fórmula original, que es la que voy a utilizar, y leo el ejercicio. Aquí yo hice una pequeña investigación y dice así: si la cantidad de habitantes en Celaya en 2010 es de 468.469 y en 2015 es de 494.304, ¿cuál es el ritmo de crecimiento? Es decir, aquí tengo ya los dos valores. Entonces voy a empezar planteando en la parte izquierda con qué valores cuento. Debo iniciar, por supuesto, con una población inicial. Como tengo solamente dos valores, evidentemente el 2010 es la población inicial. Aquí lo tengo señalado. La población, bueno, el tiempo es igual a 5 años porque hay un brinco de 5 años del 2010 al 2015, por eso el tiempo es 5 años transcurrido.
y por tanto la población después de 5 años o en función de 5 años es de 494.304. Son los valores con los que actualmente cuento. No olvidar o no perder de vista que lo que me interesa es identificar el ritmo de crecimiento, o en otras palabras, la constante de proporcionalidad. Entonces, de mi ecuación original, debo despejar, en este caso, la K. Empiezo con mi planteamiento. Fíjense cómo en este caso, esta es mi fórmula normal, simplemente estoy reemplazando los valores. P en función del tiempo lo establezco aquí, 494.304, y eso lo igualo con la población inicial, que es 468.469, y lo multiplico por, bueno, ya saben, el número de Euler elevado a la K por 5, porque el tiempo es 5 años. Hago el procedimiento, es más sencillo aquí porque son valores constantes. Al final también debo de utilizar un logaritmo natural en ambos lados de la expresión para poder eliminar el número de Euler. Y después de hacer todas las operaciones que están viendo ustedes, obtengo que la K es de 0.01073. Quiere decir en este caso que en Celaya, de acuerdo a los datos que estamos obteniendo del 2010 al 2015, hay un ritmo de crecimiento de 0.01073. Ahora, ¿hay una forma de comprobarlo? Pues sí, podemos utilizarlo, ese valor, el de 0.01073, y teniendo los demás valores de población inicial, tiempo igual a 5, para establecerlo, para aplicar mi fórmula. Pondría entonces, o colocaría entonces, la población en función de los 5 años, o después de los 5 años, es igual a 468.469, que es mi población inicial, y lo multiplico por Euler, y lo multiplico por la constante, y lo multiplico por el tiempo de 5. Al hacer las operaciones obtengo un valor de 494.286, que si se fijan es muy similar al valor real que tengo registrado en la descripción de la actividad. Hay una pequeña variación, pero pero se debe seguramente a los decimales. Así es que en base a lo que comentamos ahorita podríamos decir que es un resultado correcto. Vamos con otro ejercicio. Quiero comentarles que este problema número 3 es muy similar al que viene o al que tienen que desarrollar ustedes como parte de la actividad integradora. Fíjense cómo en la descripción de la actividad menciona una fórmula que es Y es igual a C, que utiliza como constante, y esa letra se multiplica al número de Euler elevado a la K por T. Si notan ustedes, el formato o la nomenclatura es muy similar a la que venimos manejando. De hecho, la fórmula es exactamente igual. En lugar de Y tenemos la población en función del tiempo. En lugar de la constante tenemos la población inicial, y lo que se encuentra a la derecha pues es exactamente igual. Así es que en base a los valores que nos dan vamos a utilizar la fórmula que está aquí. Dice entonces, bueno, este problema es muy similar, no es exactamente el mismo. Dice aquí, suponiendo que la población inicial que se está considerando es de 200 individuos, inciso A, determina el valor de C. Fíjense que en este caso ni siquiera habría que aplicar ninguna fórmula para deducirlo porque nos está preguntando el valor de C, pero al mismo tiempo dice en la descripción que la población inicial es de 200 individuos. La respuesta es 200, es decir, es una simple deducción. En este caso, la población inicial es 200, y si vemos la correspondencia con la fórmula que está arriba, la población inicial corresponde a la constante. Y en este caso en particular me pide el valor de la constante, serían 200. Ahora, lo podría comprobar. Vamos a intentarlo. Para poder comprobarlo, primero planteo mi población inicial, que son 200, y el tiempo es igual a 0. Entonces, si utilizo mi fórmula original, diríamos que la población en el tiempo 0 es igual a 200 individuos, y eso multiplica al número de Euler, elevado a la K por 0. En este caso, cualquier número multiplicado por 0, pues me da 0. Por lo tanto, el número de Euler quedaría elevado a la 0, y no olvidar que cualquier número elevado a la 0 me da 1, de tal forma que al final la población en el tiempo 0 es igual a 200. Es decir, puedo hacerlo por simple deducción o puedo comprobarlo como lo hicimos en este caso. Bien, inciso B. Si la constante de proporcionalidad K es igual a 0.3, que de hecho es un número muy grande, les comentaba, para
como un número que representa el ritmo de crecimiento. Dice a continuación, entonces, estimar la población dentro de 5 años. Bueno, pues tengo presente mi fórmula y empiezo a plantear cuáles son los elementos con los que cuento. La población inicial es de 200, ese no va a variar. El tiempo es igual a 5 porque me lo dice, estimar la población dentro de 5 años. Y la constante me la está entregando, entonces ya nada más aplico mi fórmula y digo, la población después de 5 años es igual a esto que se encuentra aquí y reemplazando los valores me indica que la población dentro de 5 años va a ser de 896.32 individuos. Es decir, de tener 200 individuos en el tiempo cero, a los 5 años tendría 896.32. Evidentemente, pues cuando hablamos de individuos, regularmente redondeamos la cantidad. En este caso serían 896. Y bueno, ya por último, como inciso C me dice, elaborar la gráfica. Fíjense cómo en este caso, bueno, esta gráfica corresponde al planteamiento que yo hice en este problema número 3. Yo estoy haciendo o listando en una de las columnas los años y en la parte derecha estoy listando la función. Y de hecho aquí en esta parte estoy indicando cómo se tendría que pues, redactar en Excel para que obtuvieran esos valores. Y ya con los valores pues se obtiene la gráfica. Entonces no es nada complicado. De hecho, esta actividad yo considero que es mucho, mucho más sencilla que las que hemos hecho anteriormente, pero sí nos da una idea muy importante acerca de la fórmula que estamos utilizando, porque tiene que ver mucho con, cuestiones demográficas, y no solamente de personas, sino también hablamos a lo mejor de bacterias, como lo hicimos en alguna ocasión en algún problema anterior, o de microbios, en fin. Entonces, es una fórmula que podemos utilizar para estimar ritmos de crecimiento. Eso es lo importante en esta fórmula. Bueno, está muy sencilla la actividad. Espero que les sirva este video. Igual, si hubiera alguna pregunta, pues espero sus comentarios en los foros, a través de la plataforma por el mensajero o por correo electrónico. Por lo pronto me despido. Muchas gracias y hasta luego.